Es la leal esposa de un conductor de autobús y vive una vida sencilla pero llena de amor. Pero ¿quién habría pensado que una sonrisa del apuesto jefe de la oficina donde trabajaba cambiaría todo? Lucía nunca supo que la traición la llevaría al amor verdadero y al arrepentimiento más profundo. Hola amigos. Bienvenidos al canal de historias lleno de significado y lágrimas. Que a todos se les dé salud, felicidad y amor sincero en esta vida. Soy de Guadalajara, México, y hoy les voy a traer una historia viral y emotiva sobre una mujer llamada Lucía, que quedó atrapada entre la lealtad y la tentación. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir para no perderte la próxima historia significativa. La Ciudad de México siempre está ocupada desde el amanecer. El rugido del motor del autobús y el aroma del pan horneado en el puesto de carretera se mezclan en una melodía de vida que nunca se detiene. En medio del bullicio, Lucía transcurre sus días con la misma rutina: preparar el desayuno, planchar su uniforme y luego esperar a que su marido, Carlos, se vaya a trabajar. Su vida era sencilla, pero en el pasado siempre había un poco de risa en la mesa. Ahora, esa calidez se está desvaneciendo lentamente, reemplazada por el silencio que se aferra a las paredes de su pequeña casa. Carlos es un conductor de autobús interurbano que rara vez está en casa. Salía temprano por la mañana y regresaba a casa por la noche, y a veces pasaba la noche en el garaje debido a su apretada agenda. Lucía comprendía la gran responsabilidad de su marido, pero aún quedaba un espacio vacío en su corazón que iba creciendo día a día. A veces, mientras miraba su propio plato, se preguntaba cuándo fue la última vez que se sentaron juntos a hablar de otra cosa que no fuera el trabajo y la factura de la luz. Una tarde, después de lavar ropa en el patio trasero, Lucía miró hacia el cielo que comenzaba a teñirse de naranja. El viento arrastra polvo y olor a gasolina de las calles. Allí se dio cuenta de que su vida seguía sin otro rumbo que esperar. Trabaja en la oficina de distribución de alimentos de una gran empresa, simplemente ayudando con la administración y el archivo. No había nada especial allí, hasta que llegó un hombre para reemplazar al antiguo gerente que se jubiló. Su nombre es Alejandro Vargas, un hombre digno, con una impecable camisa blanca y una sonrisa que hace que cualquiera se sienta apreciado. Al principio, Lucía solo pensaba en él como en un jefe corriente. Pero Alejandro siempre saludaba a todos los empleados de manera amigable. Por alguna razón, cada vez que sus ojos se encontraban con Lucía, había una vibración sutil que era difícil de explicar. Se dio cuenta de pequeñas cosas que incluso Carlos había olvidado hacía tiempo, como la forma en que Lucía se recogía el pelo o como siempre traía su propio almuerzo. La atención fue sencilla, pero suficiente para que Lucía volviera a sentirse viva. Cada vez que regresa del trabajo, los pasos de Lucía se sienten más ligeros. De camino a casa, a menudo recordaba la sonrisa tranquilizadora de Alejandro. Pero cada vez que llegaba a casa y veía los zapatos de Carlos frente a la puerta, inmediatamente se sentía culpable. Su corazón sabía que lo que sentía estaba mal, pero el cálido sentimiento era demasiado humano para ignorarlo. En la silenciosa habitación, Lucía yacía mirando al techo, dejando que su mente vagara entre las imágenes de dos mundos, entre la seca lealtad y la tentación que le daban un nuevo color a su vida. A través de la ventana se oía débilmente el sonido de un autobús nocturno. Y por alguna razón, el sonido ahora parecía más lejano que antes. Los días pasaron sin darme cuenta. En la oficina, el ambiente empezó a ser diferente para Lucía. Alejandro buscaba cada vez más excusas para hablar con él. A veces simplemente le pedía un informe. A veces simplemente la reprendía con una broma ligera que hacía sonreír a Lucía sin darse cuenta. En una habitación que normalmente parecía fría y monótona, la presencia de Alejandro parecía traer una calidez inexplicable. Su mirada era aguda, pero siempre equilibrada con una dulzura que a Lucía le resultaba difícil negarse. Una tarde llovía intensamente fuera de la ventana. Los demás empleados se han ido a casa, solo Lucía todavía está completando el papeleo. Alejandro apareció en la puerta de su oficina llevando 2 tazas de café caliente. Se acercó y luego colocó una taza sobre la mesa de Lucía. «Aún no has comido, ¿verdad?», dijo en un tono afectuoso. Lucía solo sonrió un poco, bajando la mirada para cubrir el sonrojo de sus mejillas. En ese momento, el tiempo pareció ralentizarse. La lluvia que cae afuera se convierte en la música de fondo de 2 corazones que comienzan a acercarse sin darse cuenta.
Desde ese día, Alejandro le ofrecía con frecuencia llevarlo a casa. El auto olía a una fragancia suave y su conversación siempre fluía sin problemas. Lucía se sintió apreciada, escuchada, algo que faltaba en su vida desde hacía mucho tiempo. Mientras tanto, cada vez que Carlos llegaba a casa, su cara siempre lucía cansada, a veces acompañada de quejas por el trabajo o los atascos. Lucía intentaba ser amigable, pero a menudo sentía que sus conversaciones eran como dos extraños que compartían un techo. Una noche, de camino a casa desde el trabajo, el auto de Alejandro se detuvo frente a la casa de Lucía. La farola iluminó su hermoso rostro y, en medio del silencio, dijo en voz baja: «Eres demasiado bueno para seguir esperando una felicidad que no llega». Esas palabras sacudieron el corazón de Lucía. Sabía lo que significaba, pero prefirió permanecer en silencio. Después de que Alejandro se fue, permaneció largo rato frente a la puerta de la casa, mirando el cielo oscuro y sin estrellas. Dentro de la casa, Carlos se quedó dormido en el sofá. Aún con el uniforme puesto, su rostro parecía cansado. Lucía se limitó a mirarlo en silencio, entre la lástima y la decepción. Esa noche Lucía no pudo dormir. Los pensamientos sobre Alejandro seguían molestándolo, deslizándose entre la culpa y el deseo de atención. Comenzó a preguntarse si el amor que alguna vez mantuvieron realmente se había desvanecido o simplemente estaba enterrado por la rutina y la distancia tácita. Cada segundo le parecía largo, como si su vida estuviera entre dos mundos, la lealtad y el deseo que empezaba a atreverse a pedir espacio. Los días en la oficina ahora parecen pasar más rápido. Todas las mañanas, Lucía esperaba con ansias el sonido de los pasos de Alejandro provenientes del fondo del pasillo. Pequeñas atenciones que antes parecían ordinarias ahora se convirtieron en cosas que hacían que su pecho se agitara. Alejandro comenzó a invitarlo a almorzar con frecuencia, a veces hablando de trabajo, pero más a menudo hablando de cosas ligeras, películas, música o sueños de la infancia. A los ojos de Lucía, el hombre parecía entender un lado de ella que Carlos ni siquiera había tocado. Un fin de semana, la empresa realizó un viaje de trabajo a Puebla para inspeccionar la nueva sucursal. Lucía casi se niega a acompañarla, pero Alejandro la convence de que su presencia es importante. En el camino, el aire fresco de la montaña hace que el ambiente se sienta más tranquilo. Se sentaron uno al lado del otro en el auto, compartiendo risas e historias, como si el mundo exterior hubiera dejado de girar. Mientras el sol se hundía detrás de las colinas, Lucía se quedó mirando la escena mientras contenía en silencio la ola de sentimientos que empezaban a crecer incontrolablemente. Esa noche, el grupo se alojó en un sencillo hotel. Una vez finalizada la reunión, algunos empleados optaron por salir a cenar. Lucía estaba sentada en el balcón de su habitación, disfrutando de la brisa del atardecer, cuando Alejandro tocó la puerta. Trajo 2 vasos de chocolate caliente y dijo: «Para calentar la noche fría». Lucía no pudo negarse. Conversaron largo rato en el balcón, bajo el cielo estrellado. Cada frase que sale de Alejandro se siente sincera, cada sonrisa borra la distancia que se debe mantener. Cuando Alejandro le tomó la mano, Lucía guardó silencio. Su corazón gritó para retirarse, pero su cuerpo no se movió. En ese agarre había un consuelo reconfortante, algo que había anhelado durante mucho tiempo. El mundo pareció detenerse cuando Alejandro la abrazó lentamente. Un abrazo no se trata solo de cercanía física, se trata de que alguien finalmente se sienta visto, escuchado y querido. Pero debajo de esa calidez, había un miedo profundo, miedo de que este pequeño paso cambiara todo. A medida que avanzaba la noche, Lucía se miró en el espejo y vio el reflejo de su propio rostro, ojos húmedos de lágrimas que no sabía cómo llamar. ¿Amor o error? Entre la felicidad y la destrucción. Afuera de la sala, la lluvia comenzó a caer lentamente, empapando las calles de Puebla, como si el cielo también llorara por la elección que acababa de tomar. A la mañana siguiente, el viaje de regreso a la Ciudad de México fue tranquilo. No hubo muchas palabras entre ellos, solo alguna que otra leve sonrisa escondida detrás del cristal de la ventana. Lucía supo que, a partir de esa noche, no habría vuelta atrás. Una vez que alguien cruza la línea de la lealtad, lo único que queda es la sombra del arrepentimiento que está lista para acechar cada paso. Han pasado varias semanas desde aquella noche en Puebla,
Pero la imagen sigue persiguiendo a Lucía. Cada vez que abría los ojos sentía una confusa mezcla de felicidad y miedo. Alejandro todavía lo conoce, pero ahora cada encuentro está rodeado de secreto. Aprenden a ocultar las miradas en la oficina, a hablar con cuidado para que nadie sospeche. Pero por muy bien escondido que esté algo, el tiempo siempre tiene una forma de revelarlo. Una noche llovió mucho en la Ciudad de México. Lucía acababa de llegar a casa después de recibir un breve mensaje de Alejandro. Te extraño. Su corazón latía con fuerza, pero también ansioso. En el salón las luces seguían encendidas. Sobre la mesa del comedor había un plato de tacos y una rosa roja ligeramente marchita. Carlos se sentó en una silla con la mirada en blanco. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos eran agudos, no de ira, sino de dolor. Sonó el celular de Lucía sobre la mesa. El nombre de Alejandro se mostraba claramente en la pantalla. El silencio envolvió la habitación. Afuera solo se podía escuchar el sonido de la lluvia. Carlos se quedó mirando el celular sin decir nada. Luego, con voz ronca, dijo en voz baja, «Solo quiero saber, ¿desde cuándo dejaste de amar esta casa?» Esa frase rompió el corazón de Lucía. No hubo gritos, ni ira, solo una profunda tristeza de un hombre que solía creer siempre. Carlos se levantó, tomó su chaqueta y miró a Lucía por última vez antes de salir de la casa. «Mañana por la mañana saldré a trabajar otra vez», dijo, aunque Lucía sabía que la noche no era para trabajar. Se trata de alejarse de heridas demasiado profundas para sanar. Tan pronto como se cerró la puerta, las lágrimas de Lucía cayeron incontrolablemente. El sonido de un autobús que pasaba por la carretera sonaba como un eco del pasado que poco a poco se iba desvaneciendo, llevándose los restos del amor en el que tanto creía. Los días siguientes fueron duros. Alejandro intentó calmarla, pero cada palabra que decía hacía que el corazón de Lucía se vaciara aún más. Se dio cuenta de algo doloroso. El sentimiento que alguna vez se pensó que era amor ahora se había convertido en una carga. Puede que Alejandro la haya hecho sentir viva, pero Carlos la hizo sentir poseída, amada y apreciada incondicionalmente. Ahora todo eso se ha ido. Las noches de Lucía estaban llenas de arrepentimientos. La foto de la boda que colgaba en la sala de estar ahora parecía un recordatorio de todo lo que había dañado. La lluvia que solía ser reconfortante ahora sonaba como arrepentimientos cayendo uno a uno sobre su corazón. Se sentó en una silla, miró las rosas secas en la mesa del comedor y susurró suavemente, «Si tan solo el tiempo pudiera retroceder». Pero el tiempo nunca quiere volver atrás para un corazón que se arrepiente de llegar tarde. Desde la noche en que Carlos se fue, la casa de Lucía se había convertido en un lugar extraño. Ya no se oía el ruido de pasos al amanecer, ni el olor a café que solía marcar el inicio del día. Solo el silencio se pegó a las paredes y los ecos de arrepentimiento se repetían en mi cabeza. Día tras día, Lucía vivía como una sombra. Llegaba a la oficina, miraba la pantalla de la computadora sin concentrarse y regresaba a casa con el corazón vacío. Alejandro todavía intenta acercarse, pero la relación ahora se siente diferente. Lo que alguna vez fue cálido ahora sigue siendo inexplicablemente frío. Alejandro intentó animarla llevando a Lucía a comer a restaurantes elegantes o dándole regalos, pero todo le parecía aburrido. Lucía ya no encontró sinceridad en la mirada del hombre. Cada vez que veía a Alejandro, pensaba en Carlos, un hombre sencillo pero que siempre lo miraba con una honestidad que no se podía comprar. Poco a poco, Lucía empieza a comprender que la atención y el amor son dos cosas muy diferentes. La atención puede venir de cualquiera, pero el verdadero amor solo surge de un corazón que está dispuesto a soportar todos los defectos. Varios meses después, la relación de Lucía y Alejandro comenzó a tensarse. El hombre estaba ocupado, rara vez se comunicaba con él y, cuando se conocían, sus conversaciones eran solo sobre trabajo. Lucía no estaba enojada, solo cansada. Se sentía como alguien que se había perdido, caminando por un largo camino sin saber dónde detenerse. Hasta que un día decidió acabar con todo. Sin ira, sin lágrimas. Solo un breve mensaje de agradecimiento y adiós. Después de eso, Lucía decidió mudarse a otra ciudad. Alquiló una pequeña habitación en Puebla, la ciudad que alguna vez fue testigo de sus fechorías. Todas las noches miraba el cielo de la ciudad,
que ahora parecía más tranquilo. En la misma calle caminaba solo mientras miraba pequeñas tiendas y escuchaba el sonido de los autobuses que pasaban. Cada sonido parecía recordarle a alguien a quien había herido. Sentía una opresión en el pecho cada vez que recordaba cómo Carlos solía mirarla con amor, no con odio. Lucía empezó a buscar un nuevo trabajo y finalmente fue aceptada en una fundación social. Allí ayudó a niños pobres a aprender a leer y escribir. Una y otra vez, empezó a encontrar una nueva paz. Quizás no sea la felicidad perfecta, pero al menos la paz. Aprendió a amarse a sí mismo, a no olvidar el pasado, sino a hacer las paces con él. Pero cada vez que veía el autobús pasar frente a la oficina de la fundación, algo en su corazón se estremecía. En silencio, Lucía rezó para que Carlos fuera feliz donde quiera que estuviera. Se da cuenta de que algunos arrepentimientos nunca desaparecerán, solo pueden aceptarse y mantenerse para que no duelan más. La vida continúa, pero una parte de él siempre quedará en el pasado, entre el rugido del motor del autobús y el amor que una vez traicionó. El tiempo pasa lentamente, pero lo suficiente como para curar heridas que antes parecían imposibles. En la ciudad de Puebla, que ahora empieza a sentirse como en casa, Lucía vive sus días tranquilamente. Su cabello estaba empezando a ponerse un poco gris, pero su sonrisa era tan gentil como antes. Todas las mañanas acude a la fundación social donde trabaja, enseñando a leer y escribir a niños de la calle. A sus ojos, Lucía no era solo una maestra, sino una amorosa figura materna. Ver sus risas hizo que su corazón se sintiera cálido, como si la vida le hubiera dado una segunda oportunidad de ser un mejor ser humano. Un día, la fundación donde trabajaba Lucía recibió una gran donación de un famoso empresario del transporte llamado don Ernesto Villarreal. El hombre vino directamente a ver las actividades allí. Su cabello era gris, pero su actitud era amistosa y llena de autoridad. Mientras caminaba, sus ojos se posaron en Lucía, que estaba ayudando a un niño pequeño a escribir su nombre en la pizarra. La sonrisa de don Ernesto se amplió, no porque estuviera asombrado por la belleza, sino por la sinceridad que irradiaba la forma en que Lucía trataba a los niños. A partir de ese día don Ernesto volvió con frecuencia. Comenzó a conocer a Lucía más de cerca, sobre su pasado, sus luchas y la culpa que aún permanecía en su corazón. En lugar de juzgar, escuchó con paciencia. Cada conversación que tuvieron en la terraza de la fundación resultó relajante. Lucía se sintió apreciada, no porque su pasado fuera borrado, sino porque había alguien que fue capaz de aceptarse a sí misma entera, con las heridas y arrepentimientos que aún persistían. El tiempo los acerca. Don Ernesto, aunque vive bien, también se siente solo. Su esposa había muerto hacía mucho tiempo y sus hijos estaban ocupados en el extranjero. En Lucía encontró la sinceridad que buscaba desde hacía mucho tiempo. Mientras tanto, Lucía encuentra a alguien que es capaz de amar sin exigir. Compartieron una risa sencilla, como dos almas que se conocieron demasiado tarde pero aún así se encontraron en el momento adecuado. Una tarde, bajo un cielo poblano que empezaba a teñirse de naranja, don Ernesto tomó la mano de Lucía y le dijo suavemente: «No podemos cambiar el pasado, pero podemos elegir con quién envejecermos». Esas palabras dejaron a Lucía en silencio por un largo rato. Sus lágrimas cayeron, no porque estuviera triste, sino porque finalmente se sintió perdonada por la vida. Se casaron sencillamente en el pequeño patio de la fundación, entre los niños a los que solían ayudar. No hay fiestas elegantes, solo sonrisas sinceras y cálidas oraciones. Lucía vestía un sencillo vestido blanco y un pequeño collar que le había regalado Ernesto. En su corazón, prometió amar honestamente, no porque quisiera ser amado a cambio, sino porque el verdadero amor nunca necesita razones. Pero cada noche tranquila, cuando las luces se apagaban y los sonidos del mundo comenzaban a desvanecerse, Lucía a veces miraba al cielo y susurraba suavemente: «Lo siento, Carlos. Espero que seas feliz allí». Esas palabras se convirtieron en oración, no en arrepentimiento. Porque ahora Lucía lo sabe, todo ser humano puede caer, pero solo un corazón que se atreve a levantarse con honestidad es digno de llamarse amor. Esa es la historia de Lucía en la Ciudad de México, una historia de amor, arrepentimiento y segundas oportunidades. A veces, solo conocemos el significado de la lealtad después de perderla. Y el amor verdadero,
no siempre surge de un rostro hermoso, sino de un corazón dispuesto a sobrevivir. Gracias por mirar hasta el final. No olvides suscribirte, darle me gusta y activar la campanita para no perderte la próxima historia viral. Que tu día esté lleno de amor honesto y felicidad.